Buenos días, bienvenidos a este encuentro de obra literaria. Vamos a continuar leyendo la obra, por favor, y me ayudan leyendo a los estudiantes que ya están designados. Gracias. Poco después de la muerte de la segunda esposa de Monsieur Lenoir de Messi, Tinoel tuvo oportunidad de ir al Cabo para recibir unos areos de ceremonia encargados a París. En aquellos años la ciudad había progresado asombrosamente. Casi todas las casas eran de 2 pisos, con balcones de anchos alares en vuelta de esquina y altas puertas de medio punto. Ornadas de fino alamudes o pernios trebolados, había más sastres, sombrereros, plumajeros, peluqueros en una tienda. Se ofrecía violas y flautas traverseras, así como papeles de contradanzas y de sonatas. El librero exhibía el último número de la Gazette de Saint-Domingue, impresa en papel libero con páginas encuadradas por billetas y medias cañas. Y para más lujo, un teatro de drama y ópera había sido inaugurado en la calle Vandreuil. Esta prosperidad favorecía muy particularmente la calle de los españoles, llevando los más acomodados forasteros al albergue de la Corona, que Henry Christopher, el maestro cocinero, acababa de comprar a Mademoiselle Mongeon, su antigua patrona. Los guisos del negro eran alabados por el justo punto del aderezo, cuando tenía que vérselas con un cliente venido de país o por la abundancia de viandas en olla podrida, cuando quería satisfacer el apetito de un español sentado, de los que llevaba de la otra vertiente de la isla con trajes, tan fuera de moda que más parecían vestimentas de bucaneros antiguos. También era cierto que Henry Christopher, metido de alto gorro bajo en el humo de su cocina, tenía un tacto privilegiado para hornear el bolobán, la tortuga o adobar o en caliente la paloma torcaz. Y cuando ponía ahí la mano en la... Yo sigo, yo Lice. En la artesa lograba masas reales cuyo perfume volaba hasta más allá de la calle de los Tres Rostros. Nuevamente solo, Monsieur Lenoir de Messi no guardaba la menor consideración a la memoria de su finada, haciéndose llevar cada vez más a menudo al teatro del Cabo, dando verdaderas actrices de París. Cantaban arias de Juan Jacob Rousseau o escandían noblemente los alejandrinos trágicos, secándose el sudor al marcar un hemistiquio, un anónimo libelo en versos, flagelando la inconstancia de ciertos viudos. Reveló a todo el mundo en aquellos días que un rico propietario de la llanura solía solazar sus noches con la abundosa belleza flamenca de una Marioma de Miosel, floridor, mala intérprete de confines, siempre regalada a las colas de los repartos, pero hábil como pocas en artes falotorias. Decidió por ella. Al final de una temporada, el amo había partido a París, inesperadamente, dejando la administración de la hacienda en manos de un pariente, pero entonces había ocurrido algo muy sorprendente. Al cabo de pocos meses, una creciente nostalgia del sol, de espacio, de abundancia, de señorío, de negras tumbas, a la orilla de la cañada, le había revelado que ese regreso a Francia, para el cual había estado trabajando durante largos años, no era ya, para él, la clave de la felicidad. Y después de tanto maldecir a la colonia, de tanto renegar de su clima, tanto criticar la rudeza de los colonos de cepa aventurera, había regresado a la hacienda, trayendo consigo a la actriz, rechazada por los teatros de París a causa de su escasa inteligencia dramática. Por eso, los domingos, dos magníficos coches habían vuelto a adornar la llanura. Caminó de la parroquia al mayor, con sus postillones de gran librea, dominando la berlina de Moncelet florido. La cómica insistencia de hacerse llamar por su nombre de teatro
nunca quietas en el asiento trasero. 10 mulatas de naugas azules piaban a todo trapo en gran tremolina de hembras de viento. Sobre todo, esto había transcurrido 20 años. Tío Noel tenía 12 hijos de una de las cocineras. La hacienda estaba más floreciente que nunca, con sus caminos bordeados de ipecacuana, con sus vides que ya daban un vino en agrado. Lice, le toca a Lanis, pero me acabo de decir que se le fue la luz. Entonces tú ayúdame, Damaris, por Ya, Lice. Sin embargo, con la edad, Monsieur Lenormand de Messi se había vuelto maniático y borracho. Una erotomía perpetua lo tenía acechando a todas horas a las esclavas adolescentes, cuyo pigmento lo excitaba por el olfato. Era cada vez más aficionado a imponer castigos corporales a los hombres, sobre todo cuando los sorprendía fornicando fuera de matrimonio. Por su parte, ajada y mordida por el paludismo, la cómica se vengaba de su fracaso artístico, haciendo azotar por cualquier motivo a las negras que la bañaban y peinaban. Ciertas noches se daba a beber. No era raro entonces que hiciera levantar la dotación entera, alta y a la luna, para declamar ante los esclavos entre eructos del Malvasía los grandes papeles que nunca había alcanzado a interpretar, envuelta en sus velos de confidente, de tímida mujer de séquito, atacaba con voz quebrada los altos trozos de bravura del repertorio. Estupefactos, sin entender nada, pero informados por ciertas palabras que también en creole se referían a faltas cuyo castigo iba de una simple paliza a la decapitación. Los negros habían llegado a creer que aquella señora debía haber cometido muchos delitos en otros tiempos y que estaba probablemente en la colonia por escapar a la policía de París. Como tantas prostitutas del Cabo, que tenían cuentas pendientes en la metrópoli, la palabra crimen era parecida a la jerga insular. Todo el mundo sabía cómo llamaban en francés a los jueces, y en cuanto al infierno de diablos colorados, bastante que les había hablado de él la segunda esposa de Monseigneur Lemorne de Messier, feroz censora de todo concupiscencia, nada de lo que confesaba aquella mujer, vestida de una bata blanca que se transparentaba a la luz de los hachones, debía ser muy edificante. Ante tantas inmoralidades, los esclavos de la hacienda de Lemonrad de Messier seguían reverenciando a Macandal. Tío Noel transmitía los relatos del mandinga a sus hijos, enseñándoles canciones muy simples que había compuesto a su gloria, en horas de dar peine y almohaza a los caballos. Además, bueno era recordar que a menudo el manco, puesto que el manco, alejado de sus tierras por tareas de importancia, regresaría a ellas el día menos pensado. Bueno, estudiantes, ¿hay otro capítulo o ya terminamos la primera parte? Y otro liso. ¿De qué El página? ¿Qué paso página? mayor, la 34 y la 35 y un poco de la 36. 24, 25 y 36. ¿Y ya se acaba esa primera parte o falta? Falta un capítulo, la llamada de los caracoles, Dogón dentro del arca, y ahí se acaba. Bueno, estudiantes, quiero que por favor lean el siguiente capítulo, ¿sí? Y ahí van a hacer un solo trabajo de todos esos capítulos. Sí, muy fácil, muy rápido. Ya van a hacer. Por favor, el día de mañana lean. Para la próxima clase, lean el capítulo que sigue y subraye las palabras porque eso sí necesita saber y ideas principales y secundarias. Yo le digo qué trabajo va a ser. En un solo trabajo va a poner todos esos capítulos que son cortos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, gracias, estudiantes.